Hola chicas y chicos, qué gusto volver con un nuevo video. Una disculpa por no haber hecho videos anteriormente, pero es que mi computadora no servía, entonces no podía, pero bueno, ya hemos regresado. Y bueno, en esta ocasión vamos a retomar un movimiento literario que vimos con anterioridad, no a fondo, pero sí lo revisamos, que es el Renacimiento, ¿sí? Como recordarán, anteriormente nos enfocamos en un movimiento literario que era el posmodernismo. Ahora nos enfocaremos en el Renacimiento, ¿sí? Bueno, aquí hago un gran paréntesis para comentarles que, por ejemplo, el clasicismo, la época medieval, el Renacimiento, etcétera, 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 no solamente son movimientos literarios, sino más bien son épocas históricas en las que el ser humano ha dividido a la historia desde que hay vida en el planeta, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que el Renacimiento solamente, o las demás épocas históricas, solamente se enfocan en la literatura, ¿no? De hecho, en estas épocas existieron o hubieron ciertos sucesos bélicos, por ejemplo, guerras, batallas, etcétera, cambios intelectuales, de pensamiento, cambios artísticos dentro de las, en ese entonces, por ejemplo, o bueno, de las 7 artes que existen en la arquitectura, la escultura, la literatura, la danza, la música, ¿sí? Entonces, nosotros particularmente nos vamos a enfocar en estas próximas semanas y en lo literario, en la parte de literatura que existió en esta época, en específico el Renacimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que verlo así. En estas épocas históricas surgieron un montón de sucesos, de acciones, pero nosotros primordialmente nos enfocaremos en la literatura. Bien, como ustedes recordarán, estos movimientos literarios inician con el clasicismo, es decir, la época grecolatina, ¿de acuerdo? Aquí también hago otro paréntesis para recordarles que nuestra historia occidental está dividida entre un antes y un después del nacimiento de Cristo, ¿sí? Eso no ocurre en otros países orientales, pero bueno, al menos en nuestra realidad, en nuestro otro lado del mundo, así es como nosotros dividimos a la historia. Entonces el clasicismo surge antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y de manera muy breve, esto se caracterizaba por los valores estéticos y filosóficos que tanto Grecia como Roma empezaron a impregnar su arquitectura, su pintura, su escultura, etc. ¿Sí? Posteriormente surge la época medieval, en la que, como ustedes recordarán, esta época es conocida como la época oscura porque hubo mucha ignorancia en el sentido de que no toda la gente podía acercarse al conocimiento, no sabía escribir, no sabía leer, ni siquiera sabía que había más allá de lo que ellos observaban, ¿sí? Es decir, que había más continentes, más cultura, no, ellos solamente existían, ¿sí? Bien, esto mismo provocó que surgiera de manera gradual, de manera paulatina, con el paso de mucho tiempo, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, un movimiento, una época denominada el Renacimiento, o también conocida como la Ilustración. Esta época fue eh, de cierto modo muy relevante para comprender cómo es nuestra actualidad en esta época moderna, ¿no? Porque el Renacimiento sienta las bases de cómo nosotros concebimos al mundo, ya que en el Renacimiento empezó a surgir más eh, la importancia no tanto de la religión, sino más bien del ser humano como ser humano, ¿de acuerdo? Es decir, no se enfocaba solamente en lo teológico, sino en en lo referente a lo que hace a un ser humano, es decir, su anatomía, su físico, su biología, también los sentimientos, eh, las emociones, lo intelectual, ¿sí? Ya era algo más enfocado al individualismo. Pero también el Renacimiento
no solo se enfocaba en el ser humano, sino también en la naturaleza, comprender lo que nos rodea, ¿sí? Que es precisamente la naturaleza. Bien, bueno, entonces el Renacimiento pues fue una época que fue muy relevante para nuestros días. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos y entendamos, sobre todo, en qué consiste esta época para poder también nosotros identificar ciertas características en las obras literarias, ¿de acuerdo? Que tienen que ver precisamente con la ideología que permeaba en esa época. Por ello, les voy a poner un video más o menos de 5 minutos para que entendamos un poco más en qué consistió esta época o, pues sí, esta época histórica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Hola amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época que inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida del sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon y el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. Gracias.
Bien, entonces pues el Renacimiento se caracterizó porque ya no solo se enfocaba en la religión, sino en sí en la humanidad, ¿de acuerdo? Y también esto fue muy importante porque empezó a surgir el concepto y todo lo que conlleva este concepto de ciencia, ¿de acuerdo? Y esto fue un gran avance en la humanidad y que hasta el momento la ciencia sigue siendo una de las disciplinas que más han tenido impacto en el desarrollo de nuestra propia humanidad y realidad en esta época moderna. Entonces, por tanto, es importante comprender que el Renacimiento es una época importante tanto en el desarrollo de las artes, pero también de la ciencia, ya que como se mencionaba en el video, surgieron ciertos instrumentos como el telescopio, el compás, el propio hombre de Vitruvio que ayudaba a la medicina y que hasta el momento sí se han modernizado, pero siguen vigentes. Bien. Bueno, entonces en esta ocasión ya vimos a profundidad qué es el Renacimiento y en el próximo video veremos ya lo relacionado a la dramaturgia, es decir, a las obras de teatro, ¿de acuerdo? Vamos a ver las características principales de las obras de teatro tanto en la actualidad como en la época del Renacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por el momento la actividad de esta semana es que ustedes van a revisar en su libro de texto de español las páginas que indico en este cuadro para contestar a estas preguntas, ¿de acuerdo? Aquí pongo la pregunta y debajo de cada pregunta hay un espacio en blanco en donde ustedes pondrán su respuesta. Va a ser tanto de el Renacimiento como de las obras de teatro. Y bueno, chicas y chicos, eso sería todo por esta semana. Como les digo, la próxima veremos más a profundidad todo lo que tenga que ver con la dramaturgia, ¿de acuerdo? Pero por el momento espero que haya quedado claro. Si no, ya saben, cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en WhatsApp. Que tengan una excelente tarde.